Sabe que es un gusto para nosotros acá con todo el equipo de TN23 poder saludarle ahora, en este momento, completamente en vivo en su programa de análisis a la medida. Gracias y bienvenido. Bienvenida tú también a este programa. Sandy, ¿cómo estás? Lista para que abordemos tres temas, ¿no? Lista, Julio. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y por preferir también TN23 a esta hora, para conocer los temas que marcan la jornada y sobre todo también las distintas aristas sobre entonces los puntos de vista. Recuerde que usted puede hacer su propio análisis, usted tendrá su propia opinión. Aquí le damos elementos para que evalúe entonces estas temáticas. Eso es correcto. Bueno, y el primero de ellos tiene un título que vaya si nos llama la atención. Coyotes sin corazón. Bueno, ¿qué es lo que tendrán? Si no hay corazón, hay billetera. Razón, hay dinero. Ah, tienen billetera. Bueno, veamos entonces el Comenzamos tema. Entonces con este análisis. Muy bien. Traficantes de personas, también conocidos como coyotes o guías, abandonaron a su suerte a una mujer embarazada cerca de Sells, Arizona, Texas. El reporte de los agentes de la estación de 3 Points establece que la fémina es guatemalteca y que con esfuerzo llegó a una de las torres de ayuda del 911 que se encuentra en la ruta de los migrantes. Al ubicarla, se determinó que se encontraba en peligro, pues estaba en labores de parto, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital por vía aérea. La guatemalteca fue transportada de manera segura al centro asistencial, en donde dio a luz a una niña. Vaya qué situación más complicada, ¿no? Una mujer abandonada por los coyotes ahí en pleno desierto. No nos extraña, no es la primera vez, han abandonado hasta menores, Andy. Pero esta mujer es un caso especial en el sentido, primero, que es una compatriota. Segundo, que es abandonada en ese estado ahí de indefensión. Pero tercero, que había un estado que todavía la hacía más vulnerable. Es el hecho de que estaba en estado de gestación, a punto de dar a luz, que efectivamente, al final de cuentas, terminó pasando. Vaya qué corazón, definitivamente no lo tienen los coyotes. No, mira, y ese es el punto, Julio. La verdad es de que no existe en los coyotes una medida en el que digas cuánto tiempo tiene de embarazo, es muy arriesgado para que usted se vaya. No, siempre y cuando tú les pagues, no importa cómo te encuentres, realmente ellos lo que están buscando es lucrar. Y aquí nos damos cuenta de esto, ¿no? No les importa la vida de nadie. Imagínate, la verdad que pudo pasar de todo, gracias a Dios, pues que llegaron, entonces logró llegar a esta torre de control, la rescataron, le apoyaron y todo, y pues la bebé está bien, pero imagínate, en otro punto que hubiera quedado entonces donde no hubiese podido tener ayuda, exactamente, y al coyote no le importó. Tú no sabes nada de que le estuvo acompañando, que hubo alguien entonces que le daba acompañamiento por su condición especial, ¿no? De estar embarazada, para nada, fue tratada simplemente como todos los migrantes, como una mercancía. Aquí hay dos cosas interesantes dentro de muchas que podemos analizar. Claro. Número uno, el hecho de qué nivel de desesperación en primera instancia puede tener esta mujer para haber partido a una travesía tan larga, tan peligrosa, con tantos riesgos en ese alto estado de gestación. Entonces, por ahí tenemos una situación. Y por el otro lado, ver cómo cada vez es más cierto lo que hemos analizado y hablado acá. Cuando hablamos de la trata de personas, cuando hablamos de los tratantes, de los coyotes, como le llamamos aquí en Guatemala, es que simple y sencillamente son delincuentes. Primero porque están delinquiendo a través de la trata de personas, pero es que son delincuentes porque son desalmados. Claro. Son delincuentes porque no les importa utilizar niños, porque no les importa la vida de nadie, de la mujer, del producto de su gestación. Lo que les importa es lo que tú dices. Entonces, es cierto, no hay corazón, lo que hay es billete nada más. Y se aprovechan de esa desesperación que existe. No sabemos cuál es el contexto del por qué viajó así esta mujer, porque también una decisión muy arriesgada, te diría, Julio. O sea, el peor momento. Totalmente. Pero también hay que mencionar que no es el primer caso de una mujer embarazada que viaja ilegalmente. De hecho, se dan varios. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que cuando nazca, si logran cruzar la frontera, que nazcan en territorio norteamericano y los niños automáticamente tengan los papeles. Esa es otra situación. Ojo. Y es otro de los paquetes que también les venden los coyotes. Habrá que ver en esta instancia con esta situación de la aplicación de leyes migratorias temporales en este instante, si ese estatus se lo van a conceder o no. Teóricamente no. A través del tema de los derechos humanos por cuestión de nacionalidad, así debería de pasar. El niño, en este caso la niña, nace ahí en territorio norteamericano, es americana, pero no sabemos realmente lo que sucederá. Como sea, esto lo exponemos para que usted en casa pueda tener una conciencia real
de la clase de gente y de calaña que son estos tratantes de personas. Claro. Y también para que no se deje engañar, al final de cuentas ellos son muy hábiles para engañar a las personas. Julio, pero tomando en cuenta el punto que decías entonces que en la teoría se le podría dar de una vez los papeles a la niña porque pues nace en este territorio, ¿no? Pero hay que ir aclarando ciertos puntos. Imagínate el caso. La niña, bueno, le dan los papeles, pero la mamá la deportan. ¿Qué va a pasar? Se tiene que ir con su mamá porque está muy pequeña, ¿no? Y tiene que estar en resguardo de ella también. Al final, una travesía por gusto, podríamos mencionarlo. Yo creo que sí, porque ella recibe algún tipo de beneficio o podría recibirlo. A ver, si nos vamos al jus gentium, el derecho de gentes, el derecho internacional, en lo público y en lo privado, uno podría pensar en una condición normal, la niña nace en territorio americano, entonces la mamá tiene no solo el derecho, obviamente, de que esta niña va a ser ciudadana americana, sino, por supuesto, es la madre de cuidarla, porque no se le puede separar. Pero bajo lo que está pasando actualmente con el título 42, que es una situación temporal, en la cual también hay que hablarlo, sin piedad se está aplicando el tema de la deportación, creo que lo que va a pasar en el mejor de los panoramas, que es el que tú dices, que le otorguen el derecho porque lo tiene, ¿no? Internacionalmente lo tiene, a la nacionalidad a la niña que nació en territorio americano, pero que deporten a la madre. ¿Qué significa eso? Definitivamente se tiene que traer a la niña. Claro. No puede quedar ahí solo. Definitivamente no, pero vamos a ir con unos datos también, Julio, porque sin duda alguna este tema nos da para hablar desde varios puntos de vista. Ya veíamos el tema legal, el tema humanitario también. Vamos ahondando. Interesante el tema humanitario. Vamos a ver entonces esos datos, ahí los tiene usted en pantalla. Los coyotes, como le decimos aquí en Guatemala, los tratantes de personas, lucran con la necesidad de los guatemaltecos. Les venden sueños, les venden ilusiones que generalmente no cumplen y demuestran ser unos verdaderos delincuentes. La realidad, Sandy, demuestra que los clientes de los coyotes en un alto porcentaje, en primer lugar, no logran su objetivo, pierden su inversión, pierden su dinero y muchas veces pierden hasta la vida y terminan, cuando quedan vivos, peor de cómo empezaron, porque ahora están encima de todo más endeudados. Esto lo vemos de manera frecuente cada vez más en los actos de los denominados coyotes, quienes digamos que suelen abandonar a su suerte y ensañarse en contra de sus propios clientes. No les importa nada, solo el dinero. Tú lo has dicho muy bien. Hoy es el caso de una mujer embarazada. Anteriormente hemos visto casos de niños, casos de niñas también, menores de 1 año, abandonados literalmente por estos coyotes. Así que, señoras y señores, aquí vuelvo a una situación que puede parecer un poco polémica. Si tuviera que decidir, pero al final de cuentas no soy yo quien decide, ¿qué hacemos con los coyotes? ¿Se les captura acá y obviamente se les juzga en Guatemala o los piden extradición a Estados Unidos para que los juzguen con sus leyes federales? Preferiría que los juzgaran allá, porque allá sí vamos a tener la certeza de que van a ser castigados por la calaña de personas que son y la dimensión tan grande de la forma de delinquir. Y sobre esta forma de delinquir, son varias las estrategias que utilizan las redes de coyotes, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente, aunque ya se está haciendo una investigación, ya se han detenido a varios coyotes, la verdad es que es un negocio que se extendió de una forma considerable, Julio, que tienen un nivel de conexiones, un nivel de coordinaciones que te diría impresionante, porque creo que fue un punto que tampoco se le prestó la atención debida en el momento. Clásico y esto de Guatemala. Se disparó. Totalmente. Perdón. Si me permites, voy con un punch así un poquito fuerte, le guste o no le guste a quien escuche esto. A ver, tú lo has dicho, esto ha venido pasando por décadas. Claro. De hecho, desde la década de los años 80 en esta gran escala y dimensión. Ahora, si hay coyotes que se están anunciando, porque lo están haciendo, uno lo mira a través de las redes sociales, uno lo mira cuando se ve que hacen allanamientos y hasta radios ilegales donde anuncian esto. No podemos decir que no hay autoridades que sepan que en su municipio, que en su región, que en su lugar, que en su departamento están operando estos coyotes. Entonces, al no hacer nada, aquí a mí se me ocurren dos cosas. Simple y sencillamente, o hay un tipo de complicidad o hay un incumplimiento de deberes a través de la omisión de denuncia y de la persecución penal. Sea como sea, también encontramos responsabilidad en nuestras propias autoridades locales. Una de dos. Por un punto, se recibirán algún beneficio por quedarse callados o
son tan fuertes estas estructuras que da miedo poder enfrentarlas. Ojo, ojo con eso, porque me haces recordar una situación. ¿Te recuerdas aquellos videos que aquí los pasamos, aquí los analizamos, donde toda una estructura de coyotes lo que hacen es pegarle y ridiculizar a un par de agentes de PNC porque supuestamente ya habían pagado el derecho para pasar? O sea que también se da el tema de la corrupción, lamentablemente. Hay muchos paquetes, hay muchas estrategias que venden los coyotes y yo quisiera que ampliáramos esta información, Julio. Claro, con mucho gusto, Sandy. Otra de las estrategias utilizadas actualmente por estos coyotes es indicarle a sus potenciales clientes que si se hacen acompañar por niños o están en estado de gestación, obtendrán un asilo político fácilmente. Le digo algo falso. Vaya y vea el título 42 que está aplicando Estados Unidos ahorita para deportar a los centroamericanos. Por ello, los niños son ahora también un objeto de comercio dentro de este negocio, llamémosle así, ilegal. Pues recordemos que en nuestro país, y esta es otra cosa, no lamentable, hay padres también aquí que en Guatemala han permitido alquilar a sus propios hijos por $700 a $1,000 para que se vayan con quien sea. Evidentemente, Sandy, para los coyotes el respeto a los derechos más fundamentales de adultos, de niños y de cualquier persona, mujer, no tiene ningún valor. O sea, ellos no tienen código de ética, no tienen moral. Las formas de operar han cambiado con el transcurso del tiempo. Incluso ahora es cada vez común verlos anunciarse en radios comunitarias, en redes sociales, cual si fuera cualquier comercio lícito. Entonces, señoras y señores, falta acción de nuestras autoridades también. Definitivamente, Julio, porque la migración es un tema que no se va a parar. Es una situación que cada vez hay más interés, cada vez hay más lucro y sobre todo entonces también las estrategias que se van utilizando, ¿no? Donde sabemos que los migrantes tienen que enfrentar por distintas situaciones muchos peligros para poder llegar a los Estados Unidos. Muchos lo logran, otros mueren en el intento y otros regresan con condiciones peores a las que se habían ido, y sabemos entonces también la complicación económica que tienen, que motivan a estas personas a poder viajar de esa manera. Pero el tema humanitario es un punto que en migración o en el tema, por lo menos de los traficantes de personas, porque esos son los coyotes, exactamente, sí, no les importan las situaciones. Muchos guatemaltecos que han regresado han indicado que solo dieron a sus coyotes cuando empezó el recorrido y después ni sus luces. Chao. Con niños que incluso viajan solos, Julio, donde no sabemos también los vejámenes que pueden estar recibiendo, con personas que son utilizadas de mulas, que trasladan entonces drogas, porque entonces si no te mato, si no te hago algo, y son utilizados de esta forma. Es decir, son utilizados como mercancía, como carga. De manera literal y taxativa, así es. A ver, dentro de los 30 derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos, ¿existe el derecho de asilo? Sí. El derecho de asilo por causa política, cuando hay persecución política, y el derecho de asilo por razón humanitaria. En este caso, esta situación que es la que se invoca a través de las falsas ideas que siembran los coyotes también en la gente. Vas con tu hijo, vas con un menor y por razones humanitarias te van a recibir, es absolutamente falso. Creo que también hace falta mayor información, mayor concientización. Sabemos los lugares donde particularmente la gente trata de irse hacia Estados Unidos. Hay muchos lugares del oriente, hay muchos lugares en el occidente. Vemos San Pedro Soloma, por ejemplo, que es un municipio que en su momento se miraban hasta pocos hombres porque prácticamente la mayoría de ellos habían partido hacia Estados Unidos. Entonces ahí, en esas áreas, en esos lugares que ya están identificados y mapeados, hay que trabajar en la parte fronteriza de San Marcos, de Huehuetenango, de Quetzaltenango, del Petén mismo, pero hay que hacer algo, porque de lo contrario, nosotros podemos hacer los análisis, pero la autoridad local y nacional tiene que ser más fuerte, más incisiva en contra de estos delincuentes. Sabemos que a veces es complicado poderle decir a una persona que si está en estas condiciones, en un estado de gestación, que lo piense mucho porque pueden pasar muchas cosas en el camino. Si enfrentar un recorrido como este, sin un bebé en camino, siendo una persona adulta, es muy arriesgado, no digamos bajo estas condiciones. Terrible. Pero sé que puede resultar difícil decirlo desde esta posición si no sabemos entonces lo que está en contexto de tomar esta decisión. Pobreza, temas de inseguridad, tantas cosas que pueden afligir a una persona y que pueden hacerlo buscar decisiones desesperadas como esta, migrar así en estado de gestación. La verdad que es complicado, pero si lo pueden analizar mejor y pueden tomar entonces otro tipo de decisión para no poner en riesgo la vida de su bebé, ni siquiera la de ustedes, creo que vale la pena. Voy a retomar esto para un breve
comentario final, porque es muy importante. Entiendo la situación que has descrito, la pobreza, la desesperanza, la desesperación y la situación complicada en nuestro tejido social guatemalteco. Insoportable muchas veces, ¿no? Insostenible. Pero justifica eso, el arriesgarse de esta manera, arriesgar su vida y de todas maneras no lograr el objetivo. No lo sé. ¿Se queda usted con la mejor respuesta allá en casa? Porque vaya, qué pregunta más complicada. La verdad que sí, Julio. Vamos a regresar con otro tema de análisis que de verdad parece increíble, Julio, pero hoy fue rescatada una mujer que estaba encadenada. ¿Quién la tenía así? Eso es lo que impacta también. O sea, hablamos de locos y de delincuentes. No se pierda este análisis porque este tipo, yo no sé cómo llamarle, pero bueno, ya regresamos en breve. Nosotros somos A la Medida. Comisaría 44 capturaron a Jason Billy Ralac, de 26 años, en el barrio Santa Isabel Momostenango, Totonicapán, dando seguimiento a una denuncia. Al llegar al lugar, se percataron que el hombre tenía encadenada a su conviviente de 26 años a un árbol, con la presunta intención de asesinarla. La mujer indicó que con frecuencia era agredida por su esposo y que por temor a represalias no había denunciado a las autoridades. Sin embargo, algunos vecinos se percataron de la situación y denunciaron el hecho ante la PNC, quienes verificaron la situación. La mujer de 26 años presentaba crisis nerviosa. Además, también evidenciaba golpes físicos que su esposo le había propinado. Fue rescatada y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Su esposo fue aprehendido por elementos de la Policía Nacional Civil. Fíjese que mejor tranquilo para no decirle como le debería llamar a este sujeto. Porque fuera de que es un criminal, que es un delincuente, que es un loco, hombre, es que en pleno siglo XXI estar viendo esto, de verdad, Sandy, es increíble. Ahora, quiero partir, por favor, el análisis sobre esta base, fuera de que vamos a hablar también de este sujeto. La violencia en contra de esta mujer, ella misma lo está diciendo, no se dio de ahora, ya viene de hace ratos. Dos preguntas tengo yo, que es bueno para hacerlo a usted en casa y a la sociedad en general. Número uno, no hay que esperar tanto tiempo para interponer la denuncia. Definitivamente la respuesta es única, clara y no. Pero número dos, y la inacción de los vecinos. No puede ser que no se hayan dado cuenta. Entonces, también porque en su momento no llamaron a la policía. Me refiero antes de que pasara todo esto. Desde antes. ¿Por qué? Porque ahora varios dicen, sí, es que constantemente la maltrataba, es que al parecer la tenía encadenada porque la quería matar. Y disculpen, pero así es como hay mujeres que han perdido la vida porque no existe una intervención oportuna. Así es como la violencia se desata de una forma que de verdad ya no tiene precedentes y que marca entonces también la vida de las víctimas. Y cómo sucede en las narices de las personas. Exactamente. Y como no les está sucediendo a ellos, pues toleran y escuchan los gritos, los maltratos, los llantos, los ruegos. Se dice, no, bueno, y no se dice, es que es una realidad también, esta pareja tiene hijos. Ahora habrá que ver también cómo han quedado marcados estos hijos de ver este tipo de violencia. Pero es que esto ya sobrepasa, no sé, el límite de lo racional. En pleno siglo XXI, alguien tan irracional como este sujeto la ata literalmente encadenada a un árbol con una intención, la intención de matarla, o sea, cualquier cosa, ¿no? Vemos aquí la vulnerabilidad en que se puede caer, el riesgo que corrió esta mujer por un detalle. Y ojo, obviamente el culpable es el victimario, pero hubo parte de culpa en no denunciar a tiempo, en no hacer la denuncia y poner las medidas de restricción en su momento. Entonces, esto también tiene que crear conciencia en la población guatemalteca. Mira, Julio, en el tema de la violencia intrafamiliar es una situación que de verdad, si nosotros sabemos de un caso, es necesario poderlo denunciar. ¿Correcto? Pero lo que sucede también, y porque a veces las personas también se quedan calladas, es porque dicen, no, es que seguramente tal vez ella lo va a perdonar y no va a servir de nada. Aquí, por lo menos, usted ya hizo su parte. Sí. Que no quede con que, ay, ¿para qué voy a denunciar si ellos van a seguir juntos porque tienen hijos? Entonces, de plano, ya lo va a perdonar y van a seguir y yo voy a quedar burlada. No, usted ya ayudó.
Si esta persona no se quiere dejar ayudar, ya es otra situación, pero no ponga este tipo de excusas para no poderle salvar la vida y recuperar también esa libertad que pueden tener las mujeres, porque en muchas ocasiones piden ayuda, pero en silencio, Julio. Y eso se llama el círculo de la violencia, y usted lo sabe muy bien, 3 fases, ¿no? Esa fase de acumulación de tensiones, la fase de la explosión, donde se da la manifestación de cualquiera de las 5 formas de violencia en contra de la mujer, y la fase del arrepentimiento, cuando viene el agresor y dice, mira, no era yo, disculpa, yo no soy así, esto no vuelve a pasar, y es mentira porque vuelve a pasar. Ahora, ¿cuál es la justificación que muchas veces, ya viendo estos casos, las mujeres tienen para no denunciar? ¿El miedo? Bueno, hasta cierto punto sí, pero entonces están las medidas de seguridad. El tema de que qué va a pasar con sus hijos, pues va a sobrevivir mejor sin sus hijos que con un asesino potencial durmiendo a la par de usted. Entonces, por favor, señoras y señores, la denuncia es la mejor herramienta y arma ciudadana. Este caso es increíble, en serio, ver la forma en la que este hombre planificó todo, Julio, porque la verdad que se veía, no es como que, bueno, es que tuvo un arranque de ira o se desesperó o algo, o tuvo un mal día y de plano pues le dio un golpe a la esposa, eso tampoco lo justifica. No, él planificó bien, fue a buscar la cadena, encadenó a la mujer, todo lo estaba haciendo aparentemente conscientemente también. Un animus necandi para un asesinato que obviamente en la legislación guatemalteca se hubiese llamado femicidio. Menos mal se evitó. Vamos con datos, por favor, porque es importante que los veamos ahí con usted. Esto es increíble, ¿no? Increíble, por supuesto, y sorprendente. Probablemente sea una de las mejores maneras, Sandy, de describir el hecho de la mujer rescatada hoy por la PNC, que usted ha visto en estas imágenes acá de TN23, encadenada a un árbol. La violencia contra la mujer se manifiesta cada vez de mayor manera y en esta ocasión de una forma de desfachatez total, ¿no? Pública. Los vecinos, ojo, y aquí el jalón de orejas para los vecinos, por favor, con todo respeto que me merecen, dijeron que la víctima había sufrido desde hace mucho tiempo de violencia, pero no habían puesto nadie, una denuncia. Llama la atención que ninguno de los que se percataron en esas distintas oportunidades sobre el maltrato hizo por lo menos lo esencial, venir y llamar a la Policía Nacional Civil, porque ese simple hecho, que puede ser hasta anónimo, puede salvarle la vida a una persona. Y hoy se le salvó, gracias por esa intervención. En esta ocasión y en esa condición tan extrema, finalmente la Policía Nacional Civil hoy sí fue alertada y aparte de rescatarla, capturó en plena flagrancia al autor de ese delito, es decir, al esposo. Y aquí la pregunta es, ¿el tipo la hubiese matado? Particularmente creo que sí lo hubiera hecho. Yo creo que sí. Al final, sí, esa era la intención. ¿Por qué? Porque fue capaz de llegar hasta el punto de atarla, de encadenarla bajo este árbol. De verdad, tú cuando amas a alguien, Julio, lo que quieres es que esa persona esté bien, que no le pase nada. Uno es capaz de verdad de dar incluso la vida cuando de verdad existe el amor. Pero este era capaz de quitarle la vida. Imagínate realmente qué tendrá o qué pasará por la mente de esta persona. Sería bueno también hacerle una evaluación, Julio, porque claro, tendrá algún problema mental, alguna situación, porque es que alguien en su sano juicio, de verdad, ¿cómo va a cometer este tipo de situaciones? Eso es correcto, y aquí viene la otra parte, ¿no? La parte triste en cuanto a lo que puede ser nuestra legislación. Se hace ese peritaje médico forense para establecer sus condiciones volitivas, es decir, si está sano, pues, o está interdicto, loco, como diríamos en lo común. Y seguramente va a salir con trastornos, con problemas, con traumas, y vaya usted a saber con qué otra situación. Y entonces ya la condición penal pues va a ser menor, ni siquiera la cárcel. Bueno, aunque le esperaría algo peor, que es el Federico Mora, que aunque no es cárcel y es hospital, a veces creo que está peor que la propia cárcel. Vamos con más datos. Claro, con mucho gusto. Veámoslos ahí en pantalla, por favor. Y es que escuche usted, y tú, Sandy, también, porque puede llegar a ser comprensible que por un tema de miedo. A ver, vamos a darle el beneficio de la duda a la mujer, ¿no? No ha interpuesto la denuncia de este sujeto extremadamente violento. Puede llegar a ser comprensible, sí señor. Sin embargo, de todos he sabido que la mejor arma ciudadana contra cualquier delito, y en este caso contra el de violencia a las mujeres, es la denuncia. Y la prueba está aquí, llegó la policía y la rescató. Los posibles delitos que se le pueden imputar al agresor, veamos cuál sería su futuro legal, son evidentemente violencia física, violencia psicológica. Las penas por cada uno de ellos oscilan de 5 a 8 años de prisión. Y voy a tomar, fíjate, Sandy, parte de tu análisis. ¿Por qué estabas diciendo algo muy interesante? ¿Planificó encadenarla? Sí. ¿Planificó dejarla ahí con una intención de hacerle un daño? Sí. ¿Cuál era el daño que le quería hacer? Matarla. Entonces pudiera ser también
la tentativa de femicidio. Exactamente. Ahí lo tiene usted, ¿no? ¿Cuál sería el futuro legal de esta persona, Julio? Ya hemos señalado varios delitos que encajan muy bien en este caso. ¿Podríamos hacer el análisis ya? Hagamos cuentas. ¿Sí? A ver, ¿violencia física hay? Sí. Pena mínima, 5 años. Máxima, 8. ¿Violencia psicológica hay en esta situación? Por supuesto que la hay. Pena mínima, 5, máxima, 8. Violencia verbal seguramente hubo, si hay violencia psicológica. Lo mismo 5 y 8 años. Pero vamos a lo peor. Y vayamos sumando, ¿no? Porque digamos que la mínima en los 3 ya son 15 años. Y por la tentativa del femicidio, en este caso de querer asesinarla, pongamos la mínima que son 25 años. Este hombre echó a perder su vida por esa situación tan tonta, por llamarla de alguna manera, que hace, pero también, señoras y señores, y por eso la denuncia, aquí la alerta a todos, a las víctimas y a los vecinos que también pueden ayudar. Si no hubiera pasado hoy esa llamada, probablemente hoy no estaríamos hablando de una mujer encadenada, estaríamos hablando de una mujer muerta, y eso es lo grave. Y esa es la diferencia entonces, pues yo creo que al final los vecinos pues les queda esta lección, ¿no? De que por ese aviso que se dio oportuno es que se logra rescatar a esta mujer. Entonces aquí podemos decir, la denuncia sí funciona. La denuncia sí funciona. La denuncia puede salvar vidas, Julio. Te digo algo, ponga a prueba a las autoridades. ¿Y cómo las puede poner a prueba? Con la denuncia. Hoy estoy seguro, Sandy, que de verdad la intervención oportuna de alguien, no sé de quién, de algún vecino, un alma que al fin se conmovió de esta pobre mujer que llamó, llega la policía, capturan en flagrancia a este sujeto y estoy seguro que le salvó la vida. Porque si había sido capaz de lo que hizo, seguramente era capaz de terminar con eso. Ahora, qué tipo también tan tonto en su actuar, lo hace públicamente, le importa poco, desafiando a la sociedad en general, simple y sencillamente por algo, porque nadie le había puesto un alto. Hoy cuando se daba a conocer esta noticia, que por cierto también se viralizó el caso, Julio, claro. Es triste también ver que a veces hay personas que piensan, bueno, ¿qué haría ella para que él tomara esa decisión? Disculpen, pero nada justifica tomar una decisión como estas. Porque, por ejemplo, si usted ya no quiere a la persona con la que está, su conviviente, hay opciones, porque aparte de esto, marca la vida de tus hijos, y tus hijos también se supone que son lo más sagrado que existe en la vida. Voy a hacer hincapié en eso. Usted, televidente que nos está viendo en casa, ¿cree que si esta mujer había interpuesto la denuncia antes y se separa y pone medidas de seguridad para que se aleje este sujeto, se va a morir de hambre? No. Ella va a ver como madre cómo sale adelante, ella como mujer capaz, con sus hijos también, y habrá gente que también le podrá ayudar. Pero de lo que no se sale es del círculo de la violencia. Y cuando se sale, muchas veces se sale con rosas, pero son las rosas que lo llevan al funeral y al panteón. Difícil, vamos a darle seguimiento también a este caso para ver qué decide el juez. Correcto, en esta situación y poder entonces ver cuáles son los delitos por los cuales esta persona finalmente será procesada, Julio. Vamos cerrando entonces este segundo tema de análisis. Al regresar, ayer hablábamos acerca de la rehabilitación de los privados de libertad y es necesario poder ver entonces cómo estas personas están tratando de reacomodar ese camino, pero especialmente nos vamos a enfocar en el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Sí, porque ayer lo hicimos con mayores, hoy con menores. ¿Hay similitud? Sí, pero hay diferencias también. No cambie, recuerde que somos a la medida. Los adolescentes que se han privado de su libertad enfrentan un proceso penal por la comisión de un hecho en contra de la ley. Las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el Ministerio de Economía y la Corte Suprema de Justicia buscan que los jóvenes puedan reinsertarse a la sociedad después de solventar su situación jurídica en los tribunales de justicia. La jueza Verónica Galicia explicó que algunos de los productos del bazar fueron elaborados por adolescentes que integraron la Mara Salvatrucha y aseguró que los jóvenes pueden superar los problemas y reincorporarse a sus familias. Acá van a encontrar productos elaborados por la Mara Salvatrucha, por las adolescentes de Gorriones, los chicos de Gaviotas y de Casa Intermedia y también de Tapa, como ya lo dije. Con esto se está demostrando que los adolescentes son capaces de cambiar sus vidas, de encontrar una motivación para cuando salgan libres poder seguir su camino en la sociedad, ya reinsertos en ella sin que sean
algún problema o cometan otro delito más. Con el objetivo de ayudar a los adolescentes en conflicto con la ley penal, a finales de noviembre y principios de diciembre se volverá a realizar otro bazar en el lobby de la Corte Suprema de Justicia con varios productos navideños. Si usted pregunta si está bien, está bien. Definitivamente trabajar, invertir y hacer las acciones que van de hacerse para tratar de obtener, Sandy, la rehabilitación, para posteriormente una reinserción social, sobre todo de personas que sean mayores de edad o menores de edad, como en este caso son delincuentes ya muy peligrosos como los mareros, los pandilleros. Esto es importante. Ahora, la cuestión es que fuera de esto hay otro tipo de actividades muy importantes también que tienen que ir de la mano para que haya una verdadera, primero, rehabilitación y lograr la tan ansiada, primero rehabilitación para lograr la tan ansiada reinserción social. Exactamente, Julio. Mira, la verdad que creo que todos deben estar en este proceso de rehabilitación para la reinserción, pero especialmente a los jóvenes, claro, porque sabemos que también cuando salen en muchas ocasiones siguen siendo pues captados por las estructuras criminales, siguen siendo buscados por estos grupos, y ahí es el punto de que ellos sepan que hay más mundo que estar dentro del crimen. Sí. Por experiencia de trabajo, más de 22 años en el sector justicia, seguridad y cooperación internacional y trabajo directo con pandilleros, te sé decir algo, es decir, ellos a gritos, muchos de ellos claman la oportunidad de poder reivindicarse y anhelan inclusive, y te lo sé decir, el poder salir de las pandillas. Trabajamos durante mucho tiempo, como lo están haciendo ahora, y esto me parece muy bien por las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, en el tema de tratar de rehabilitarlos para reinsertarlos, pero también pasa otro fenómeno. Como los códigos de las maras son tan estrictos, muchas veces, aunque salgas con el permiso del homie de tu clica, es decir, del jefe de la clica, los demás miembros de esa pandilla te consideran un traidor, y obviamente los de la contraria que ya te conocen siempre te van a considerar un traidor, y muchas veces pasa que al salir e invertir en ellos en esta rehabilitación para la reinserción, allá afuera los matan, pero de todas maneras es un esfuerzo que hay que hacer y hay que evitar que eso pase. Y otra cosa que es dramática, ¿quién confía honestamente, quién está confiando ahora como empresa o como persona que pueda venir y darle trabajo a alguien que fue marero? Pues eso hay que verlo también. Y es que ese es el punto, Julio, por eso es que también hay algunos especialistas en el ramo penal también que plantean el punto de que cómo al final entre la reinserción y buscar entonces incorporarse a la sociedad, una persona puede caer en nuevamente estar dentro del delito, porque si tú no ves o la sociedad no te da esa oportunidad, tú puedes reincidir, y esa es la línea tan delgada entre reinserción y reincidir también entonces en el delito. Correcto, solo añado una cosa, vale la pena intentarlo, hacerlo e invertir. Sobre todo, vale la pena. Vamos con unos datos, por favor. Ahí los tiene nuestra producción en la pantalla. Puede llegar a ser comprensible que por un tema, en este caso, de lo que está pasando en cuanto a los menores, hay que diferenciar la privación de libertad de los mayores de edad y las sanciones que se aplican a los menores en conflicto con la ley penal. La máxima es de 6 años, pero si hay temas comunes. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, que se deben de hacer los esfuerzos pertinentes por parte, en este caso de la Secretaría de Bienestar Social, principalmente para lograr en quienes sea posible la rehabilitación social. Y esto es difícil de entender, en quienes sea posible. Pero si de 100 se rehabilitan 10, 15 o 20, es un gran logro. Ahora, ojo, no es solo con esto. Esto se va a lograr sí o sí a través de otro tipo de programas también. En primer lugar, lo educativo, lo laboral, el apoyo médico, el apoyo psicológico, entre otros. Son pasos fundamentales para la reinserción. Por supuesto, los menores integrantes de las maras son naturalmente, Sandy, difíciles para poder lograr una rehabilitación y reinserción social. Pero el esfuerzo vale la pena porque estamos quitándole, arrancándole a las entrañas del mal a alguien que fue delincuente y que puede llegar a ser una persona de bien. Definitivamente es un tema que es importante rescatar, es un punto que también se debe fortalecer, Julio, porque sabemos que existen las ganas
de poder cambiar. Pero el punto es cómo la sociedad también va a dar esa segunda oportunidad. Veamos datos, por favor. Esto es importante. Y ahí los tiene usted en pantalla. Es importante que veamos lo siguiente. A ver, las acciones de rehabilitación de verdad que en Guatemala deben de ser de naturaleza profunda. Atención de tantas formas. Lograr ese cambio en los jóvenes. Inclusive programas de temas espirituales que son importantes. Dar oportunidad también para que puedan incorporarse al mundo laboral. Y ahí hay que encontrar empresarios que quieran apoyar en todo esto. Y sería pues conveniente lograr convenios de cooperación con institutos educativos, con empresas y con centros de capacitación para lograr el tema de la reinserción y rehabilitación social. Muy bien, aquí vemos entonces con esta exposición, con este bazar, que sí se puede alcanzar una rehabilitación y que sí se les puede dar las herramientas a los jóvenes para que puedan tener las destrezas básicas para poder incorporarse entonces en una sociedad cuando se haya pagado también la sanción por el tema de los delitos cometidos, ¿no? Pero aquí el punto es poder extender esto y poder fortalecerlos, darles también diversidad de conocimientos y de carreras técnicas incluso, Julio, para que ellos puedan aprovechar el tiempo y para que de esta forma puedan enderezar ese camino y que no lleguen nuevamente a las maras o a los distintos grupos delincuenciales que rápidamente los pueden captar. Así es, por mucho que sea difícil de verdad reinsertar y rehabilitar a un marero, si se hace con entrega, con esfuerzo y con el corazón, el resultado va a ser positivo. Vale la pena por nuestra seguridad. Bueno, terminamos este tema de análisis. Así es, pero regresamos con noticias nacionales. No cambies, somos a la medida. Estamos de vuelta para las noticias nacionales. ¿Sabe usted que ante la aprobación en tercer debate de la iniciativa denominada 5672, realizada por parte del Congreso de la República, que dispone a avalar un acuerdo entre Guatemala y México sobre asistencia administrativa en asuntos aduaneros, autoridades tributarias de nuestro país se han pronunciado? Por favor, vea la información aquí en A la Medida. Facilitar el tema de comercio es uno de los objetivos que se estarían concretando lo antes posible, precisaron autoridades aduaneras. En automático nosotros vamos a iniciar ya las comunicaciones con la aduana de México precisamente para establecer los enlaces, los puntos focales que van a estar viendo la parte operativa y la parte de facilitación de comercio. Algo que es bastante importante y le mencionaba es que con esto también ya da la pauta para que podamos negociar la implementación de un plan de acción, de un arreglo de reconocimiento mutuo, y eso también es parte de esas figuras que tienen una relación directa entre facilitación de comercio y control, así que creo yo que va a ser bastante positivo para el país. Precisamente esto va a fortalecer los lazos económicos entre ambos países, que es fundamental en estos tiempos que estamos reactivándonos en el marco de la pandemia. Asimismo, se fortalecería la persecución contra los grupos de contrabando y defraudación. Ya con este acuerdo aduanero pues vamos a incrementar el tema de intercambio de información y también estrategias conjuntas en el área fronteriza. Por eso es que era necesario para nosotros el tener este acuerdo macro, porque también se van a poder judicializar algunos casos con información y pruebas que tengamos en cualquiera de los dos estados. Y en otra información, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República dio dictamen favorable al proyecto de presupuesto para el 2022 de este organismo de Estado. Votos a favor y 1 en contra, la Comisión de Finanzas y Moneda dio dictamen favorable al proyecto de presupuesto para el Congreso de la República del próximo año. El monto establecido es de 980.645.000 quetzales, de los cuales 845.245.000 son para gastos de funcionamiento del organismo legislativo. Presentó un techo presupuestario de 805 millones. Al total, y si usted me permite, el proyecto de presupuesto del Congreso, el decreto, digamos, del acuerdo, y aquí hay algo que habría que poder diferenciar también, que no es así. El proyecto de presupuesto del Congreso es de 805 millones. Sin embargo, en el acuerdo hay que incluir posteriormente, ¿verdad?, que son los 120 millones de la PDH, los 13 millones del Parlamento
los 2.5 o los 2.4 millones de la Corte Centroamericana y los gastos propiamente que están para un total de 980.645.000. Ese es el proyecto, bajo ese monto sale establecido el proyecto de acuerdo. Aún queda pendiente que la comisión dictamine el presupuesto general de la Nación para ser aprobado antes del próximo 30 de noviembre. Y en otra información, 2 hombres fueron hoy aprehendidos, o como se dice coloquialmente, capturados por su presunta implicación en un triple asesinato ocurrido aquí en Guatemala el pasado mes de octubre. Vea por favor la información. 2 hombres fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil por su presunta implicación en el femicidio de Paola Carolina Rímola Samayoa y María José Echeverría Duarte, así como el asesinato de David Eliseo Fuentes Medina. Ambos fueron capturados tras 8 allanamientos realizados en Escuintla, Santa Rosa y Villanueva. Uno de los aprehendidos trabaja en el Centro de Salud de Escuintla. El pasado 8 de octubre se activaron 2 alertas Isabel Claudina tras la desaparición de las mujeres y se denunció la desaparición del hombre. Ese día, el cuerpo de Eliseo Fuentes fue localizado en el área conocida como Los Conacastes del departamento de Escuintla, mientras que el cuerpo de Rímola Samayoa y Echeverría Duarte fueron localizados en Escuintla y Zacatepeques respectivamente. Sobre la captura de 2 hombres presuntos implicados en un triple crimen. Ellos fueron identificados como Javier Alejandro Renato Duval Mancilla y Álvaro Alejandro López Ávila, de 20 años. Están sindicados del delito de femicidio y asesinato, según la orden de aprehensión emitida por el juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Derivado de estas acciones en las diligencias judiciales que se practicaron en estos departamentos, podemos informar sobre la incautación de indicios que fortalecerán el proceso de investigación. La camioneta en la que se trasladaban las víctimas fue localizada en Santa Rosa 2 días después de que se reportara la desaparición. Supuestamente se dirigían a una reunión de negocios. De acuerdo con el informe, Rímola Samayoa fue vista por última vez en un centro comercial de la calzada Raúl Aguilar Batres en la zona 11. Sus compañeros María José y David Eliseo estuvieron en la avenida Las Américas, zona 14, antes de desaparecer. Estos últimos pretendían desplazarse hacia Matitlán. Ninguno llegó a la cita. Y con esta información nosotros nos despedimos. Recuerde que mañana lo esperamos para seguir analizando. Muchas gracias. Chao.